Bienestar espiritual que se siente real. Asunción, Buenos Aires. Ahora bien, para conectarnos con las inteligencias de Saturno, primero tenemos que conectarnos con demás inteligencias previas. No se puede arrancar así, ping. ¿Y cómo en la doctrina unificada sí se puede, Pablo? En la doctrina se puede porque vos estás haciendo magia ceremonial. Una cosa es hacer macumba y otra cosa es hacer magia ceremonial. La doctrina unificada es un compendio de conocimientos para hacer magia ceremonial. Por lo cual, en la magia ceremonial se respetan otros procedimientos, ¿sí? En sí, la magia ceremonial es estructural en cualquier panteón. Es decir, tiene un inicio, un desarrollo y un final. Tiene una bienvenida, un pedido o una generación de, o lo que sea, y un despacho, una salida, un destierro. En la macumba también existe eso, pero se hace de otra manera, que no la voy a decir, por supuesto. ¿Vos me querés decir, Pablo, que en una sesión de quimbanda están los mismos procedimientos de destierro, apertura, cerrado y todo como en la magia ceremonial? Pero por supuesto. Lo que sucede es que la diferencia está que vos lo hacés con la espadita y los muchachos hacen macumba. ¿Y por qué no me contás? No te voy a contar. ¿Por qué te voy a contar? En eso me abroqué lo cerrado. Para un momento, gánatelo. Andate a un terreno de quimbanda, anda de pogo, con jean y remera, a ver una sesión de Yu en cualquier lugar. Que vos te sientas cómodo. Anda a un terreno a ver una sesión de Yu un viernes. Andate un viernes a las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana. Cágate de frío, cágate de calor. Depende de las circunstancias del lugar, las necesidades que tengas. O tengan las personas que hacen esa sesión, que están prestando un servicio espiritual invaluable. Ya es tiempo de decirlo también. Entonces, hoy por hoy, si vos querés saber esas cosas, te las tenés que ganar. ¿Por qué? Porque ya no hay lugar para otra cosa que no sea así. Todo lo demás es un autoengaño, ¿sí? Entonces, en la magia ceremonial, al trabajar con cosas de la brujería, para poder lograr eso tenés que tener un andamiaje, un sistema de trabajo que te permita primero conquistar ambas posiciones. Vos no podés hacer estas cosas si no ganaste dominio sobre los elementos o sobre los aetires. Dentro de una proporción. ¿Por qué? Porque si vos no tenés ese espacio ganado, no tenés derecho a hacer nada. No sucede, no eclosiona, no se produce nada. Entonces, acá en este video, ¿sí? Este segundo video para miembros del canal, es cortito este video, pero es muy claro de las 3 cosas que ustedes tienen que saber para hacer magia ceremonial con Sal la Muerte, que obviamente no lo digo en público. Títulos.